Después de décadas bajo los reflectores, Verónica Castro finalmente está hablando sobre algo que ha sido un misterio silencioso durante años: las dificultades que enfrentó al principio de su carrera, insinuando un lado mucho más oscuro de su trayecto. Siempre ha habido rumores sobre su relación con Luis de Llano Macedo, y ahora Verónica parece estar reconociendo lo que muchos han sospechado durante mucho tiempo. ¿Qué realmente sucedió durante esos primeros años en la industria? Si tienes curiosidad por saber la verdad, no olvides dar like, comentar y suscribirte para más detalles exclusivos. Si has estado siguiendo los medios últimamente, probablemente hayas escuchado sobre el drama que rodea al productor musical Luis de Llano, un hombre que ha estado vinculado a algunas acusaciones bastante intensas. Esta no es una historia cualquiera. Es personal, es emocional y ha tardado mucho en salir a la luz. Hablemos de ello. Todo comenzó en 2022, cuando Sasha Sokol, una exintegrante de la famosa banda mexicana Timbiriche, se abrió en las redes sociales sobre el terrible dolor que, según ella, sufrió durante una relación amorosa con Luis de Llano. Esta no fue una relación cualquiera. Luis era un hombre adulto, ya de 39 años. Haz los cálculos, eso representa una diferencia de edad de 25 años. Sasha compartió sus dolorosos recuerdos de esos años en una emotiva publicación, diciendo: "Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvió loca, y no era para menos. Luis era casi 3 veces mayor que yo. Era un año mayor que mi papá y de la misma edad que mi mamá". Haz una pausa para pensar en esto por un segundo. Una joven atrapada en una relación con un hombre casi 3 veces mayor que ella y aún más sorprendente, una relación que fue aceptada por los adultos a su alrededor. Y esto no fue un caso aislado. Alejandra Ábalos, cantante y compositora que no es ajena a la industria del entretenimiento, reveló en una entrevista que Luis de Llano estuvo involucrado con otras jóvenes actrices en ese momento. Lo que es aún más preocupante es que esta relación fue aceptada abiertamente por los adultos en su círculo. Ella confesó que, al mirar atrás, se siente dividida entre verlo como un crimen o simplemente parte de una realidad perturbadora de esa época. En sus propias palabras: "Me cuesta mucho determinar si estaba bien o mal. En ese momento todos los adultos aceptaban las relaciones de Luis con chicas jóvenes. Esa es una realidad. Parece que en ese entonces, este tipo de cosas ni siquiera se consideraba un crimen. Al menos no a los ojos de las personas que tenían poder sobre las vidas de estas jóvenes". Alejandra, que ahora tiene 51 años, también recordó el profundo toll emocional que le causó en su vida. La pérdida de su padre adoptivo, Fernando Díez Barroso, quien la desheredó, y la salida forzada del exitoso Timbiriche para estudiar en el extranjero, algo que su madre impulsó, desesperada por separarla de la situación. Pero no terminó ahí. Resulta que, al final, Luis se casó con una de las primas de Alejandra, lo que añadió una capa compleja de conflicto emocional a sus ya complicados sentimientos sobre todo este asunto. Ahora, Alejandra, siendo parte del mismo círculo tanto de Luis como de Sasha, está en una posición increíblemente difícil. Por un lado, no está segura de dónde colocar la culpa, considerando el consentimiento parental que parece haber jugado un papel importante en ese entonces, pero aún así, ¿realmente puede justificarse el abuso de poder que parece tan obvio en retrospectiva? Ella dice: "Tuvo una relación prolongada con Luis desde muy joven, y eso también fue aprobado por sus propios padres. Entonces, si los padres en algún momento te dan el consentimiento y tú, como adolescente, insistes en tener una relación con alguien y crees que es lo mejor para ti,
y tu familia te deja, bueno, no hay razón para juzgar. Pero no sé. Es difícil ignorar las dinámicas de poder aquí. Seamos realistas. Sasha y las demás eran increíblemente jóvenes, y Luis era una figura ya consolidada en la industria del entretenimiento. Un productor con una influencia significativa. Ese tipo de desequilibrio de poder puede hacer casi imposible que alguien joven entienda lo que realmente está sucediendo, mucho menos hablar o alejarse sin consecuencias. El apoyo a Sasha ha sido abrumador. Figuras públicas como Benny Ibarra, Andrea Legarreta y Verónica Castro se pronunciaron expresando su solidaridad con Sasha después de que ella compartiera valientemente su historia. Pero el hecho de que Verónica Castro, alguien que ha sido una figura clave en la industria, no haya mostrado su apoyo de manera abierta, ha sido notado. Ella no compartió la publicación de Sasha, ni comentó al respecto, lo que ha levantado algunas cejas. ¿Será solo una cuestión de no querer involucrarse? ¿O hay algo más profundo en juego aquí? Para entender esto, realmente, necesitamos ver al hombre en el centro de todo, Luis de Llano Macedo. Nacido en Ciudad de México en 1945, Luis viene de un fondo bastante poderoso. Su padre era un conocido productor de televisión y su madre era la actriz Rita Macedo. Con una familia como esa, no es sorpresa que encontrara su camino en el mundo del entretenimiento desde joven. A los 17 años, comenzó a trabajar como técnico en una estación de televisión en San Antonio, Texas. Cuando tenía poco más de 20 años, ya estaba haciendo olas en Televisa, ascendiendo hasta convertirse en director creativo en 1971 y para 1973, en un productor establecido. Luis no se detuvo allí. Oh, no. Se convirtió en el vicepresidente de programación musical de Televisa en 1992 y durante su mandato produjo algunos de los programas de televisión más icónicos de México, incluidos los prestigiosos premios TVI Novelas y Nuestra Belleza México. También estuvo detrás de éxitos como Timbiriche, Cachún Cachún Rarrá e incluso la cobertura de Miss Universo y el Mundial de 1986 en México. ¿Y cómo encaja Verónica Castro en todo esto? Bueno, Verónica, como sabrás, fue una de las mayores estrellas de la televisión mexicana y protagonizó varias telenovelas producidas por Luis de Llano. Programas como La Tierra de la Risa y El Secreto de Familia consolidaron su relación profesional y por lo que se dice, estaban bastante cercanos. De hecho, incluso presentó un premio especial al padre de Luis de Llano, Luis de Llano Palmer, en 2009. Lo llamó Señor Televisión, un tributo a su carrera legendaria en la televisión. No fue solo una conexión casual en la industria, trabajaron juntos durante años y por lo que parece eran amigos. Así que, detengámonos un momento a pensar en esto. Verónica Castro y Luis de Llano tienen una larga historia. Trabajaron codo a codo y claramente compartían un vínculo profesional profundo. Esto lo hace aún más complicado cuando alguien como Sasha Sokol, alguien del mismo mundo, pero que sufrió de maneras que aún estamos tratando de comprender, saca a la luz estas dolorosas verdades. Ahora, cuando miramos a figuras públicas como Verónica, a veces olvidamos lo enredadas que pueden ser sus vidas profesionales y personales. Es fácil para nosotros, desde afuera, preguntar, ¿por qué Verónica no habló antes? Cuando se trata de temas sensibles, especialmente involucrando a alguien como Luis de Llano. Pero la verdad es que ella no es solo otra colega de él. Ella ha sido una parte integral del mundo del entretenimiento que Luis ayudó a moldear. No está solo ligada a él profesionalmente.
también está entretejida en el mismo tejido del panorama televisivo y musical que él ayudó a crear. Y seamos realistas. A veces, el silencio no es por ignorancia o indiferencia. A veces es el resultado de años de lealtad profesional, historia compartida y una red compleja de relaciones que van mucho más allá del simple bien o mal. El silencio se convierte en la opción más segura cuando has estado ligada a alguien por tanto tiempo, especialmente en una industria tan despiadada e interconectada como esta. Pero aquí viene el giro. Verónica Castro, en un acto de verdadera sinceridad, está lista para levantar el velo sobre uno de los secretos mejor guardados de su vida. Y créanme, lo que está a punto de compartir no es nada menos que una revelación. Este momento de honestidad arrojará luz sobre partes de su historia que incluso sus fans más dedicados quizás no conozcan. La verán bajo una luz completamente nueva y, francamente, los va a sorprender. Entonces, retrocedamos un poco y echemos un vistazo más de cerca a la mujer que ha estado en el centro de toda esta conversación. Verónica Judith Sáenz Castro nació el 19 de octubre de 1952 en Ciudad de México. Desde joven, tenía esa chispa natural para el escenario. Está en su sangre. Su abuela paterna, Socorro Astol, tenía una compañía artística y su tío, Fernando Soto, fue un famoso comediante durante la época de oro del cine mexicano. Con una influencia familiar así, era casi un hecho que Verónica seguiría una carrera en el entretenimiento. A los 15 años, decidió dejar su huella, así que solicitó una beca para actuar, con la esperanza de obtener la formación que necesitaba. ¿Adivinen qué? Su deseo se cumplió. Luis Bartilotti, un diputado que estaba en campaña en su barrio, le concedió la solicitud. Así fue como, en ese momento, comenzó el camino profesional de Verónica, con formación en la Escuela de Actuación de la ANDA, dirigida por Andrés Soler. No estaba sola en este camino. Su hermana, Beatriz, se unió a ella en la academia, y juntas prepararon el escenario para lo que sería una larga y próspera carrera. Desde el principio, Verónica probó su primer sabor de los reflectores a través de fotonovelas, e incluso se unió al equipo de ballet en el exitoso programa televisivo Operación Jaja en Televisa. Pero Verónica no era solo una cara bonita frente a la cámara, era una luchadora. Apareció en una variedad de fotonovelas como Citas y Chicas, lo que le dio exposición temprana e incluso comenzó a hacer anuncios de juguetes en la televisión. También incursionó en el doblaje y trabajó con su hermana en clubes nocturnos de Ciudad de México a finales de los años 60. Su gran oportunidad llegó cuando el presentador de televisión Xavier López Chabelo le ofreció un trabajo como asistente en su programa En Familia. Se quedó allí hasta 1974, y fue por esa época cuando comenzó a consolidar su lugar en la industria. En 1975 dio el siguiente paso. Con su licencia de locutora en mano, trabajó con Paco Malgesto en Buenas tardes, Buena suerte, y debutó en la telenovela Yo no creo en los hombres. Y todo esto a solo 19 años. Pero esperen, es aquí donde la historia realmente se pone interesante. Verónica, impulsada por el deseo de hacerse un nombre, ingresó al certamen El Rostro del Heraldo de México. Este concurso, organizado por el renombrado periódico, buscaba nuevos talentos femeninos, y Verónica sabía que podría ser su boleto a la fama. A pesar de enfrentar una resistencia inicial de los organizadores, quienes tenían algunas reservas debido a sus experiencias previas, Verónica demostró que estaban equivocados. Ganó el premio y de inmediato se estableció como uno de los nuevos rostros del entretenimiento mexicano.
Pero no solo se trataba de actuar para ella. Sabía lo importante que era abrirse espacio y no iba a dejar que nada se interpusiera en su camino. En la ceremonia, tuvo nada menos que a la legendaria actriz María Félix como madrina. Ahora, si eso no es un respaldo del talento y potencial de Verónica, no sé qué lo sería. Y mientras construía su carrera y se hacía un nombre, no perdió de vista su educación. Verónica se graduó en 1979 de la UNAM con un título en Relaciones Internacionales, equilibrando su intensa carrera con dedicación académica. Quiero decir, esta mujer no es solo una cara bonita en la pantalla. Es astuta, decidida y completamente comprometida con su crecimiento, tanto profesional como personal. Su tesis, Organizaciones Internacionales de Televisión, coescrita con María Esther Valdés González, demostró que Verónica no solo se dedicaba al brillo y glamour del espectáculo. Tenía una mente para la estrategia, una visión más amplia, y eso solo la hacía aún más destacada. Pero, por supuesto, la vida de Verónica no se trató solo de hitos profesionales. No, hubo momentos profundamente personales que dejaron una huella duradera en ella, y uno de esos fue su romance con el infame actor Manuel "El Loco" Valdés. Ahora, hablemos de esa relación un segundo. Manuel era un hombre con una reputación. Era encantador, gracioso y querido por muchos. Pero también tenía un lado complicado. Provenía de una respetada familia artística, con sus hermanos siendo figuras importantes en el cine mexicano. A pesar de la notable diferencia de edad, 21 años para ser exactos, el romance de Verónica y Manuel fue ardiente y apasionado. Pero, como sabemos, a veces el amor no viene sin complicaciones. Valdés era un hombre de muchas capas, con una vida personal compleja. Ya había sido padre de 12 hijos con varias mujeres, lo cual Verónica no entendió completamente hasta que su relación se profundizó. Como pueden imaginar, enterarse de la verdad sobre la vida de Manuel fue un golpe para ella. Estaba embarazada de su hijo, Cristian, quien sería el 13º hijo de Manuel. Y ahí fue donde Verónica tomó una decisión que definiría su futuro. A pesar del amor que sentía por Manuel, no podía ignorar la realidad de su vida. Eligió seguir adelante por su cuenta. Dio a luz a Cristian el 8 de diciembre de 1974 y tomó la valiente decisión de registrarlo solo con su apellido, eligiendo proteger a su hijo del caos que rodeaba la vida de su padre. No quería que creciera en ese mundo tan complicado. Durante años, Cristian creció sin saber quién era su padre. Cuando finalmente descubrió la verdad a los 5 años, no parecía interesado en buscar a Manuel. Para Verónica fue la decisión correcta. Se mantuvo enfocada en su carrera y en criar a su hijo como madre soltera, asegurándose de que se sintiera amado, apoyado y valorado. Pero la vida tiene una forma curiosa de hacer que las cosas lleguen a su fin. En 2005, nació la primera hija de Cristian, y este hito despertó algo en él. Como adulto, decidió buscar a su padre, Manuel. Fue un momento significativo que marcó el inicio de una relación renovada entre padre e hijo, una relación que, aunque retrasada, fue importante. ¿Y qué pasó con Verónica? Bueno, ella también se reconectó con Manuel, reflexionando sobre su pasado juntos. Cuando Manuel falleció, Verónica lo recordó con cariño, no solo como el hombre complicado que era, sino como alguien que una vez significó mucho para ella. Después del nacimiento de su hijo Cristian, Verónica no disminuyó su ritmo. Al contrario, continuó ascendiendo en el mundo de la televisión y en 1975 aceptó un papel que cambiaría las reglas del juego para ella. Interpretó a la antagonista en una telenovela llamada De Primavera. Fue un movimiento arriesgado para Verónica, especialmente considerando lo temprano que estaba en su carrera, pero asumió el reto como una profesional.
Poco después, fue seleccionada por el legendario Ernesto Alonso para otro gran proyecto. Mañana será otro día. Este tipo de reconocimiento mostró que Verónica se estaba convirtiendo rápidamente en una fuerza a tener en cuenta. Pero vamos a hacer una pausa, porque aquí es donde las cosas se ponen jugosas. En 1977, se lanzó una canción titulada Verónica, acompañada de esta imagen etérea y angelical de ella. Era casi demasiado perfecta. Pero, como suele ocurrir en la industria del entretenimiento, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a circular rumores. Especulaciones sobre un romance entre Verónica y el cantante de boleros, El Piruli, comenzaron a circular y se convirtió en un tema candente para la prensa. Ahora aquí está lo interesante. Estos rumores crecieron tanto que algunos incluso vincularon a Valdés, su ex, con la muerte del cantante en 1989. Por supuesto, la verdad detrás de estas historias sigue siendo un misterio, pero una cosa es segura. La vida amorosa de Verónica siempre fue un torbellino de especulaciones. Y luego, en 1979, Verónica abrió su corazón nuevamente, esta vez a Enrique Niembro, un comerciante de vinos. Incluso lo describió como el hombre ideal. Suena como un sueño, ¿verdad? Pero como suele ocurrir con Verónica, las cosas no eran tan perfectas como parecían. La relación finalmente terminó en decepción, y Verónica reflexionó más tarde sobre cómo sus compromisos laborales y su vida social a menudo entraban en conflicto. Tenía que dejar las fiestas temprano para estar lista para las sesiones de filmación temprano por la mañana, lo que demuestra su dedicación y ética de trabajo. Ahora, avancemos a finales de los años 80. Otro capítulo en la vida amorosa de Verónica. Quedó embarazada de su segundo hijo, Mitch. Enrique, el padre, le propuso matrimonio, pero aquí viene lo interesante. A pesar de la propuesta, la boda nunca ocurrió. No fue por falta de amor. Fue por la desaprobación de la familia de Enrique, un golpe que dejó a Verónica profundamente afectada. Pero fiel a su naturaleza, no permitió que eso la derrumbara. Hizo una declaración poderosa. No necesitaba un hombre para definirse o apoyarse en él. Aunque la relación terminó, ella estaba decidida a seguir adelante, agradecida por su hijo Mitch, quien, al igual que Christian, era amado por todos los que lo conocían. Pero en medio de esta turbulencia personal, la carrera de Verónica continuó despegando. Estelarizó El derecho de nacer, una telenovela que fue una adaptación de una historia clásica, y trabajó junto a actores de renombre como Ignacio López Tarso. Este fue un momento clave para ella, mostrando que, sin importar lo que sucediera en su vida personal, su talento y motivación nunca vacilaron. En 1982 hizo otro gran movimiento, esta vez hacia Argentina, donde protagonizó Verónica, El rostro del amor. Allí conoció a Jorge Martínez, y como puedes imaginar, el romance que siguió fue intenso. Pero como a menudo ocurre con Verónica, no todo fue tan glamoroso como parecía. En una entrevista de 2018, habló sobre su breve pero tumultuosa relación con Jorge, revelando que él fue abusivo y oportunista. Ahora, no entró en demasiados detalles, pero está claro que este fue otro capítulo oscuro en su vida personal. Pero justo cuando piensas que su carrera no podría volverse más intensa, las cosas tomaron un giro dramático. Fue suspendida de Televisa durante 5 años, una de las estrellas más grandes de la televisión mexicana, apartada. ¿Cómo ocurrió eso? Pero espera, hay más. En 1978 Verónica se involucró en la política, aspirando a una diputación federal suplente por el partido PRI. ¿El detalle?
El gobierno mexicano, a través de la Dirección Federal de Seguridad, estaba vigilando cada uno de sus movimientos, especialmente sus conexiones con la comunidad gay. En ese entonces, incluso un atisbo de apoyo a los derechos LGBTQ+ podía generar caos político. Verónica, en su intento por ganarse a la comunidad LGBT, se alineó con un candidato llamado Víctor Amezcua. Juntos, impulsaron los derechos de los homosexuales, pero aquí es donde las cosas se ponen turbias. Algunos creen que toda esta campaña fue una manipulación del PRI para desviar a la comunidad gay de las ideologías de izquierda. Activistas como Jan María Yaoyolotl Castro afirman que Verónica fue solo una pieza en un juego de ajedrez político. El PRI no le importaba sus puntos de vista. Solo usaron su fama para ganar a las masas. Todo colapsó rápidamente. La gente no creyó en el truco político del PRI y Verónica quedó atrapada en una controversia para la que nunca pidió ser parte. Tal vez fue utilizada en el drama, pero nunca abrazó completamente el papel político que se le impuso. Entonces, ¿Verónica fue solo una pieza o realmente apoyó la causa? Es una telaraña complicada. Y la verdad, bueno, eso lo decides tú. Así que ahí lo tienes. Verónica Castro, una estrella atrapada en el fuego cruzado de la fama, la política y la controversia. Su camino fue todo menos ordinario y nos deja con muchas preguntas. Si disfrutaste esta inmersión en su historia, no olvides darnos un like, dejar un comentario con tus pensamientos y darle al botón de suscripción para más historias fascinantes. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.